Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en esta ocasión un ejemplo del cálculo del precio medio ponderado. Ya lo hemos visto en otros vídeos, pero ahora nos vamos a detener más en el peso o ponderación de cada una de las entradas respecto al total. Bien, como sabemos, lo más habitual es hacer un informe de este tipo en el cual tenemos tres apartados principales: las entradas, las salidas y las existencias, y cada uno de ellos se define multiplicando las unidades por el precio respectivo. Aquí partimos de unas existencias iniciales el 1 de enero de 100 a un precio de 10, y esto sería lo que tenemos en un principio, y después vemos que hay una entrada el 20 de febrero de 200 unidades a 11. Como sabemos, el precio medio ponderado se calcula cada vez que hay una nueva entrada con la fórmula que tenemos aquí abajo, es decir, multiplicando el precio de lo que teníamos antes por la cantidad más el precio nuevo de la nueva entrada por esa nueva cantidad, y eso lo dividimos entre la suma de las cantidades, es decir, lo que teníamos antes más lo que ha entrado. Por lo tanto, en este caso sería, en el numerador tendríamos el sumatorio de estos precios que teníamos antes, la existencia inicial por su precio más la entrada de 200 por su precio, y eso lo dividimos entre las unidades físicas, es decir, las 100 que teníamos antes más las 200 que han entrado en esta entrada del 20 de febrero. Esto nos da este precio de 10,67, y como sabemos, este precio lo mantendremos o será el que apliquemos a las sucesivas salidas que haya de esas existencias, y mientras no haya una nueva entrada no cambiaremos este precio medio ponderado. Por lo tanto, vemos que este precio es el que aplicamos a esa salida del 1 de marzo de 225 unidades, y por lo tanto nos quedarán estas unidades a este precio también de 10,67. Y aquí vemos que el 2 de abril hay una nueva entrada de 100 unidades a 15, y por lo tanto en ese caso es cuando, o en ese momento, aplicamos un nuevo precio medio ponderado. En este caso lo llamamos precio medio ponderado 2, y lo que hacemos es poner en el numerador las unidades monetarias o euros, es decir, lo que teníamos antes más el valor en euros de esta nueva entrada, y eso lo dividimos entre las unidades físicas que teníamos antes, en este caso 75, más las que ha generado esa nueva entrada de 100 unidades. Esto nos da este nuevo precio medio ponderado de 13,14, que es el que aplicamos a las sucesivas salidas que haya mientras no haya una nueva entrada. Por lo tanto, aquí vemos que hay dos salidas seguidas en el mes de mayo, y ese precio medio ponderado lo seguiremos manteniendo a esas salidas que hay, hasta que se da una nueva entrada el 15 de junio de 40 unidades a 14, y aquí es cuando aplicamos o recalculamos de nuevo un precio medio ponderado partiendo de lo que teníamos antes de valor en euros de las existencias anteriores más el valor en euros de esta nueva entrada, que son 560, y eso lo dividimos entre las unidades físicas de lo que había antes más las unidades físicas que han entrado en esta entrada del 15 de junio. Bueno, así sucesivamente. En este caso hay dos salidas también, seguiremos manteniendo ese precio medio ponderado hasta que no haya una nueva entrada, como es este caso del 19 del 10, en el cual recalcularemos este precio medio ponderado 4, y es el que aplicamos a la última salida del 10 de noviembre. De tal forma, como sabemos, que al final se tiene que cumplir que si sumamos el valor de las existencias iniciales más las compras en unidades monetarias, nos va a dar igual al valor de las existencias finales, que son en este caso 1040,39, más el valor del total de las salidas, que ha sido 4819,61. Esto vemos que se cumple en unidades monetarias y también se cumpliría en unidades físicas. Es decir, el valor en unidades físicas de estas entradas va a coincidir si sumamos el valor de todas las salidas, esta suma de aquí, más el valor de estas 75, que son las existencias finales que tenemos ahí. Bien, esto lo hemos hecho otras veces y sabemos que este sería el cálculo del precio medio ponderado continuo variable, que se llama, pero también podríamos calcular un precio medio ponderado simple, que sería este que tenemos aquí, que es muy sencillo de calcular. Simplemente lo que tenemos que hacer es dividir el total de ese valor de existencias iniciales más las entradas en unidades monetarias o en euros en este caso, y lo dividimos entre las unidades físicas
de existencias iniciales más entradas, es decir, entre estas 480. Por lo tanto, si yo divido 5.860 entre 480, me da este precio medio ponderado simple, que sería un valor, digamos, a posteriori, una vez que ha terminado el ejercicio económico o todas esas entradas y salidas, todos esos movimientos de almacén. De tal forma que ese precio medio ponderado lo aplico también al valor tanto de las existencias finales, de estas 75, y al valor también de las salidas de esas 405, que es el sumatorio de las salidas en unidades físicas. De tal forma que también se cumple que si sumo esto en unidades monetarias, pues me sigue dando estas 5.860. Pero bien, como decíamos, lo que queremos ver en este caso con más detalle es cómo influye una variación tanto en el precio como en la cantidad, en la ponderación de esas sucesivas entradas que habiendo en este sistema. Para ello lo que hacemos es tener esta tabla en la cual hemos puesto cada una de las entradas en unidades físicas y su precio correspondiente, es decir, teníamos una entrada de 100 a 10, otra de 200 a 11, otra de 100 a 15, sucesivamente, y lo que hacemos en esta columna es calcular el valor total de esa entrada, es decir, multiplicando las unidades físicas por el coste de cada una de esas entradas, el coste unitario, y de esta forma tenemos estos valores aquí, ya que, como decimos, el valor de esas entradas está formado por la multiplicación de las unidades que entran por su precio respectivo. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar un gráfico que el más visual, el que mejor nos va a servir para esto, sería uno de rectángulos. Vamos a ponerlo aquí con esos valores de esas entradas, como decimos, en unidades monetarias o en euros, de tal forma que visualmente lo que nos da este gráfico, vamos a poner que es valor de las entradas, el título, y como vemos visualmente lo que nos da este gráfico es la ponderación que tiene cada una de esas entradas en el sistema, y aquí tenemos, vamos a hacer esto más grande para saber que se refiere a cada una de esas entradas, y esta superficie en naranja es el valor total respecto al cálculo del precio medio ponderado, es decir, el valor total de todas las entradas, o sea, estas 5.860, que en realidad se corresponde con la suma total de estas entradas, las sucesivas entradas que habiendo en el sistema. Por lo tanto, la superficie total de estas entradas coincide con esta superficie también del cálculo con el precio medio ponderado simple, es decir, el valor de todas las entradas, porque al final estas 5.660, como vemos, coincide con ese valor total de esas entradas. Bien, y ahora lo que queremos ver es cómo afecta una variación en una de las entradas. Por ejemplo, vamos a poner que esta entrada, la número 3, entró a un precio exagerado respecto al precio que entraba en las otras entradas, por ejemplo a 185, y vemos que lógicamente el precio medio ponderado en ese momento va a subir bastante, ya que debido a esa ponderación o ese peso que tiene, en este caso, ese nuevo precio excesivamente más alto que el resto, aunque luego se va atenuando debido a que el resto de las entradas ya entran a un precio más bajo. Y lógicamente vemos o tenemos que ver que se sigue cumpliendo el sistema, es decir, que el valor del total de existencias iniciales más compras coincida con este nuevo valor de existencias finales más salidas, y además que el precio medio simple también se cumpla esto, y como vemos ahora, la ponderación lógicamente de la entrada número 3 es mucho más alta en el sistema, tiene mucho más peso respecto a este precio medio ponderado o al total de esas entradas, o este nuevo valor de 22.860. Y aquí vemos cómo el precio medio ponderado simple lógicamente ha subido respecto al valor que teníamos antes. Bien, esto sería una forma de recalcularlo y ver que se sigue cumpliendo el sistema cuando cambia el precio, pero vamos a ver qué sucede si lo que cambia es la cantidad. Aquí voy a poner una cantidad también excesivamente alta respecto al valor de las otras entradas. Por ejemplo, vamos a ver que han entrado 1.200 unidades, y lo que vemos en primer lugar es que el precio no se ve afectado. Y esto es así porque lógicamente ese precio lo vemos como, mejor dicho, la cantidad la tenemos en el numerador,
pero también la tenemos en el denominador. Por lo tanto, esta nueva cantidad que entra aquí de 1200 estaría en el numerador, pero también está aquí afectando al denominador. Por eso al final se contrarresta una con otra y no influye en el valor total de este precio medio ponderado. Ahora bien, vemos que sí ha influido lógicamente en el valor de las existencias finales más las salidas que se sigue cumpliendo en el sistema, y aunque no afecte a ese precio medio ponderado simple, sí afecta al valor de esa superficie total derivada de ese nuevo valor de las existencias finales más las salidas. Y lógicamente también vemos que la ponderación de esa entrada, la número 3, o esa superficie de ese valor de esa entrada, pues también ese peso es mucho mayor respecto a lo que teníamos antes, derivado también de esa cantidad. Pero repetimos que esta cantidad no afecta al precio porque, como vemos en la fórmula, está tanto en el numerador como el denominador, no así el precio, que el precio solo lo teníamos en el numerador. Pues bien, esta sería la forma de ver cómo se ve afectado el precio por un cambio en el precio de una entrada o bien en la cantidad. Vemos que si hay un cambio en la cantidad, esto no afecta al precio medio ponderado, pero lógicamente sí afecta al valor de esas existencias finales más las salidas, y que se tiene que seguir cumpliendo en el sistema que sea igual al valor de las existencias iniciales más las compras. Así que esto es lo que queríamos ver con un poco más de detalle respecto a este cálculo del precio medio ponderado. Espero que haya sido útil y espero verte en nuevos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.